Bueno, ya estamos en vivo. Bienvenidos a Startups, en lo que aterrizamos, en donde vamos a estar hablando sobre el mundo de las startups, que parece muchas veces como un mundo paralelo, que tiene criterios propios, noticias que salen todos los días sobre startups, sobre todo en un momento en donde las startups, creo que todos los días son noticias, noticias buenas y noticias malas. Entonces, bienvenidos todos a este nuevo conversatorio, en donde vamos a estar hablando, quien va a contar su experiencia como inversionista, y con Juana Suero, que nos va a contar pues, su experiencia emprendedor para ayudarnos a aterrizar todo lo que está detrás de ese mundo. Entonces, para comenzar, voy a empezar pues, a entrar como en materia. Juan Guillermo es una startup que crea y opera marcas virtuales. Es una de las startups antes en este momento, según entiendo. Y actualmente, tú me corregirás, tienen 8 marcas que han creado de diferentes restaurantes a través de digital y operan en 4 países, en Colombia, en México, en Brasil. Y pues bienvenido, Juan, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por la Por invitación otro y lado, tenemos a feliz de Felipe contar. Vallejo, que es, por el otro lado tenemos a Felipe Vallejo, que es inversionista asociado de H. Es una empresa inversionista de diferentes startups, como son que también son startups de, digamos que de mucho éxito en este momento, y que a lo largo se ha evaluado a más de 500 startups. Muchas gracias, Felipe, por acá. Pues nada, bienvenidos. Muchas gracias, Para Beatriz. comenzar y ya empezar a hablar, para, para comenzar y empezar a hablar ya un poco de las startups, me gustaría, como para aterrizar, para ustedes, o bueno, no para ustedes, una startup, ¿cuál es la diferencia entre una startup, digamos, o un emprendimiento tradicional? La diferencia y por qué las startups han ido como ganando tanto territorio, posicionando como algo muy único y diferente a otras formas o a otros negocios. Felipe, si quieres tú empezar. Perdón, ¿quieres que arranque yo o quieres arrancar, Juan? Que no se me entrecortó ahí al final. Vale, Felipe, si quieres empieza tú. Buenísimo. Yo creo que hoy en día el emprendimiento ha venido creciendo fuertemente en Latinoamérica. Te diría que a partir del 2015, 2016 y principalmente enfocándonos en Colombia, creo que ha sido uno de los, digamos que de los sectores que ha traído bastante capital, no solamente local, regional, sino ya internacional. Te diría que para la diferencia entre digamos que un negocio tradicional y un emprendimiento, creo que hoy en día los emprendimientos se están, digamos que fundamentando con base tecnológica. Están atacando, digamos que un problema o creando de cierta manera un servicio, un producto que hoy en día no existe en el mercado o lo están tratando de resolver de una manera diferente con, digamos que con un enfoque innovador, teniendo tecnología, lo cual le genera también una escalabilidad de, de poder crecer el negocio y penetrar mercado de una manera más rápida. Te diría que la gran diferencia hoy en día de un negocio tradicional al emprendimiento creo que es el acceso a capital. Hoy en día los startups o los emprendimientos en Latinoamérica han tenido capacidad de poder fondearse a través de lo que es el venture capital y hay diferentes etapas, ¿no? Hemos visto y seguramente Juan nos puede comentar ahorita lo que han sido las diferentes etapas de los negocios, ¿no? Presemilla, semilla, serie A, serie B, y pues ya van entrando en una etapa más de growth para después con una ronda ya institucional para buscar un potential exit o un IPO. Eh, Sí, no, súper de acuerdo con Felipe. Tal vez para agregar, yo creo que lo que más puede distinguir a, digamos que un emprendimiento tradicional de una startup es
yo creo que la noción de escalabilidad y la noción de tamaño que uno le da al negocio. Entonces, pues para darles un ejemplo, un emprendimiento tradicional muy bueno puede ser un negocio que quiera tener 10 puntos de venta en Colombia y vender, no sé, X plata. Y eso es un negocio que puede ser muy rentable y puede financiarse de diferentes formas para llegar a ese objetivo. Yo creo que cuando uno está hablando de un startup o está en este mundo de capital de riesgo, eh, la visión que uno tiene que tener de negocio es esta compañía pues va a ser enorme y por enorme pues va a lograr vender más de $1 billón en ingresos y para yo llegar a ese número o esa meta tan agresiva, quiero crecer muy rápido o hacer muchísimo más exponencial mi producto y pues quiero llegar a ese objetivo, que al final ambas cosas son válidas, uno puede ir más lento, puede ir más rápido, pero creo que esa noción de como escalabilidad y velocidad importa mucho pues en el mundo de capital de riesgo y de venture. Vale. Entonces, digamos que una de las grandes diferencias o de la gran diferencia que hay con las empresas tradicionales es un poco la manera acelerada, gracias a capital, digamos que se levanta una gran suma de capital. Un poco para... Entonces, digamos que partiendo de estas características y teniendo en cuenta un poco la situación, que pues para nadie es un secreto que está pues que digamos teóricamente, o lo que muestra una crisis en el mundo de las startups. ¿Creen que esas características deben mantenerse? Es decir, esas son las principales diferencias que hay con un negocio tradicional. Esas, digamos, esas características, no, digamos que no lo puedo afirmar, pero hay quienes dicen que ese tipo de características están generando ahorita como esa crisis en donde vemos todos los días que están creciendo, o hay otras que les ha dado como cerrar precisamente porque se cree no lo mantenerse en el tiempo. Entonces, ¿ustedes creen que esas diferencias que digamos que acaban ustedes de mencionar, que marcan la diferencia entre una startup y un negocio tradicional, se van a mantener en el tiempo? Es decir, cuando hay que está la crisis hoy en día, esas mismas características deben seguir o es necesario adaptar ciertos elementos de las startups para que ese mundo que se ha ido construyendo como tan sólido y como tan grande se mantenga como en el tiempo, como lo... Juan, si quieres tú empezar esta vez. Dale. Digamos, yo creo que pues dependiendo un poco el contexto de mercado, el mercado valora unas cosas y otras cosas no. Entonces, digamos que el año pasado o antepasado, donde pues había muchísimo capital de riesgo, creo que un poco el empuje era a mucho foco en crecimiento y no necesariamente muchos emprendimientos pues no tenían una base de, digamos, unos unit economics que eran sólidos y entonces lo que pasa cuando uno no tiene pues unos buenos economics es que si yo estoy perdiendo dinero en una transacción, por decirlo así, cuando hago 1 millón de transacciones, pues estoy perdiendo 1 millón de veces más dinero. Y creo que muchos inversionistas, porque había mucha competencia de inversionistas, invirtieron en ese tipo de negocios y además les exigieron o les empujaron a crecer muchísimo más. Y entonces, pues lo que pasa en ese momento es que pues todos esos emprendimientos se vieron en una situación donde estaban quemando muchísimo dinero porque pues sus economics no hacían sentido desde el inicio. Entonces yo creo que lo que realmente cambia desde el punto de vista de los inversionistas y que pues, lo diga Felipe, pero es más bien entender muchísimo mejor cómo son los economics de los negocios, cuando un negocio puede hacer dinero a nivel de una unidad, que en un emprendimiento una unidad puede ser, en el caso de Foodology, una cocina, en el caso de una fintech, una transacción, y si uno está haciendo dinero a nivel de esa unidad. Si uno está haciendo dinero a nivel de esa unidad y ahora tiene que escalar, pues sí hace bastante sentido escalar, porque digamos que al final no vas a estar quemando dinero, sino que vas a estar haciendo más dinero.
Entonces yo creo que ahora el foco de los inversionistas es entender muchísimo más eso y hacer muchísimo, empujar más a los emprendedores hacia, oiga, entienda muy bien cuál es su rentabilidad y en base a esa rentabilidad, pues defina cuál es el plan de crecimiento que hace sentido para que cuando usted crezca no esté perdiendo más plata, sino que esté haciendo más plata. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Entonces, al final, yo creo que los negocios que tienen buenos economics van a seguir creciendo exponencialmente sin ningún problema, y los negocios que no, pues tienen que o pivotear o tienen que hacer muchísimas más eficiencias o cortar costos, etcétera, para llegar a tener algo saludable con lo que puedan crecer. Por mi lado, yo estoy 100% de acuerdo con lo que está diciendo Juan. Creo que agregándole o complementándole en este caso la respuesta, creo que cuando uno se dedica a emprender o a crear una compañía como lo está haciendo Juan, es importante entender que en un lapso de 10 años para poder, digamos que crear un unicornio o digamos que esta valorización de 1.000 millones de dólares, van a haber ciclos económicos. Es muy difícil que durante un lapso de 10 años no vayan a haber ciclos económicos y es simplemente una variable adicional que va a tener que entender y adaptarse el emprendedor. En este caso, hemos vivido, digamos que unos ciclos ya, te podría decir que desde el 2018, 2019, creo que se dio, digamos que un primer inflow o digamos que inyección de capital bastante grande cuando se da la ronda de Rappi en Colombia, te diría. Y 2019, 2020 fueron años de expansión del ecosistema y 2021 creo que se dio el fenómeno de que las tasas estaban ya, digamos que a un nivel muy bajo y eso lo que hizo fue que generó un exceso de oferta de capital en el mercado y como te estaba diciendo Juan, creo que muchos emprendedores decidieron empezar a crecer a todo costo porque quieren, digamos que atacar todos estos mercados y poder llegar a tener un modelo de negocio evaluado en múltiples países, en múltiples, digamos que ciudades para poder, digamos que incrementar esa valorización. ¿Qué ha pasado? Hoy en día, a partir del 2022, hubo un shift y creo que es un cambio drástico que se dio en la economía, las tasas empezaron a subir, se ha dado, digamos que toda esta incertidumbre y ahí es donde los inversionistas se han enfocado más en el business model, en entender los economics de la compañía, que lo que estaba diciendo Juan, ¿no? Si uno va a entregar, digamos que un plato de comida, por decirlo en el caso de Juan, ¿cuánto me cuesta hacer ese plato? ¿Cuánto me van a pagar por ese plato? ¿Y cuánto me cuesta entregar el plato para saber si es rentable entregarlo o no? ¿Y cómo se ve este negocio o este modelo de negocio a escala? Entonces creo que, recalcando lo que estaba diciendo Juan, es muy importante que los economics del negocio sean, digamos que positivos y que a medida del tiempo, cuando se va desarrollando ese producto y se va ofreciendo ese, ya sea producto o servicio, se den cuenta que haya fit en el mercado, ¿no? Que estén resolviendo realmente un pain o ofreciendo un servicio que genera, digamos que un valor y por ende es aceptado por el mercado. Entonces creo que eso es lo principal y como te digo, creo que las crisis van a venir en un lapso de 10 años, es posible que caiga otra y simplemente es una variable adicional que el emprendedor tiene que aprender a adaptarse. Claro, y me surgió una duda y es, digamos que una de las cosas que según les entiendan diciendo es un poco en lo que ustedes dicen como esos economics, que son como los datos un poco y basándose en esa rentabilidad, si van a dar los números o no van a dar los números. ¿O cuando ustedes como inversaban hasta hace 2 años, un año, emprendí las startups en las que iban a invertir, esos datos o esas no jugaban un papel relevante dentro de la toma de la decisión de invertir? Yo ¿O creo que había en otras este variables que eran más importantes? Yo creo que en este caso, por lo menos para nosotros en H20 es algo que es fundamental. Sin embargo, muchos de los modelos de negocio o lo que estaban apostándole los emprendedores en su momento, te diría 2020, 2021, es básicamente que iban a poder llegar a una escala sin ofrecer esos economics, digamos que positivos o simplemente teniéndolos casi a costo porque después iban a poder ofrecer otro tipo de servicios, digamos que financiar los productos que se venden o ofrecer otros tipos de servicios financieros en donde el modelo de negocio empezaba a volverse positivo, pero querían llegar primero a una escala para después poder ofrecer servicios adicionales. Entonces lo que ha pasado hoy en día es que los servicios adicionales no pueden ser parte
de los economics en el largo plazo, sino que tienen que arrancar con un modelo de negocio positivo desde el momento cero. Entonces creo que esto ha cambiado un poco la manera en que se analizan y se escalan los proyectos. Hoy en día, a diferencia del 2020-2021, te diría que están buscando un crecimiento, digamos que sostenible, digamos que no regalando descuentos, no quemando plata innecesariamente para adquirir clientes. Entonces creo que se han empezado a enfocar mucho en el costo de adquisición de cliente, el costo de poder servir un cliente, y ya son diferentes, digamos que variables que se empiezan a atacar y a ver desde el momento cero del negocio. Ok, vale, mil gracias. Entonces ahí, pues mi siguiente pregunta, en esa idea que tú dices, o esos modelos de negocio que empiezan desde el principio, que tienen que ser válidos, y no como antes, que tenían una idea y pretendían hacerla crecer para después ver cómo se conseguía. Entonces, desde tu experiencia, y Juan, desde la tuya, ¿cuáles son, primero, Felipe, digamos, como cuáles son esas ideas que crees tú? Digamos, también al principio, una de las características que se hablaban de las startups es como la capacidad de innovar, de ser un poco disruptivos, modelos diferentes, innovadores, por decirlo de alguna manera. Para ti, ¿cuál sería o de dónde debe ser una idea de emprendimiento, de startup, para que cumpla como con esos requisitos y sobre todo la actualidad? ¿En qué debe enfocarse un emprendedor? Yo creo que en una primera instancia, creo que lo más importante es conocer y entender muy bien el problema. Creo que el apasionarse por el problema le va a dar al emprendedor, emprendedora o digamos que equipo de emprendedores, ya sean cofundadores, digamos que un norte muy claro de qué es lo que tienen que resolver. Entonces, antes de pensar, digamos que en una idea, creería que es desarrollar esa idea o desarrollar esa solución basado en un problema. Y creo que en el caso de emprendedor o emprendedora, te diría que hay diferentes variables que uno puede analizar. Puede haber un solo founder, puede haber un grupo de co-founders, y yo creo que todo esto es complementario. No hay digamos que no te diría que hay digamos que una respuesta correcta. Creo que ambos son complementarios. Un solo founder puede traerse un amazing founding team, que posiblemente por el otro lado un equipo de co-founders van a tener, y creo que Juan sería una persona ideal aquí para que nos cuente cómo se pueden complementar, para poder, digamos que, desarrollar ese producto o servicio para solucionar ese problema. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que también al final, yo creo que de cara a los inversionistas, más que como alguien que esté pensando en cómo resuelvo el problema con el que me voy a hacer millonario, creo que como la mayoría de emprendedores lo están pensando desde el punto de vista del emprendimiento, es más como a mí me apasiona esta industria o me apasiona este tema y quiero lanzar un modelo de negocio disruptivo que cambie eso, y al cambiar eso voy a estar generando un valor agregado a esa industria, a ese sector, a ese segmento, y con eso estoy súper contento, y pues además de eso pues va a ser un negocio enorme. Pero creo que más así un poco yo creo que los negocios que son sostenibles se construyen más bajo eso que como más bajo la idea de qué problema va a resolver para que un fondo de capital de riesgo me dé dinero. Y en cuanto al tema de los co-founders, creo que definitivamente pues es algo súper importante. Yo creo que, y ahora que yo también he invertido también en varios negocios que están empezando, uno ve que muchos de esos negocios no logran despegar por diferencias entre el equipo que fundó el negocio. Y al final yo creo que no hay como receta perfecta para escoger, pero sí toca, pues yo siempre digo, tomarse el tiempo de escoger muy bien, mirar cuáles son las habilidades de esa persona, mirar si uno se puede complementar bien, y en el camino también pues entender qué es lo que hace una persona bien, cuáles son las fortalezas y debilidades y también de la otra, y empezar a complementarse. Y creo que pues eso no es tan fácil, y pues por eso también muchos negocios no logran salir adelante. En el caso de Foodology, somos dos socios con mi socia Daniela, y creo que ambos desde el inicio sabíamos que teníamos una ética de trabajo
súper fuerte, ambos somos súper trabajadores, analíticos, y como que eso hacía que desde el inicio supiéramos que como que si algo íbamos a hacer era que íbamos a trabajar para sacar eso adelante. Y después ya en el camino, pues nos dimos cuenta que nos interesan muchas cosas que son muy diferentes y nos complementamos muy bien. Y pues eso sí fue, es más, yo creo que un poco de la suerte que al final todo este tema de si a uno le va bien o le va mal en un emprendimiento, hay un componente de suerte grande, y creo que ese tipo de cosas son las que entran también ahí. Yo creo que eso es un gran punto y yo creo que algo que siempre está viendo el inversionista es que uno no, digamos que uno no invierte en compañías, ¿no? Uno no invierte en Foodology, uno invierte en Juan y en Daniela. Entonces, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, digamos, desde el punto de vista de inversionistas. ¿Por qué? Porque en el momento en que tengan que cambiar el modelo de negocio por X o Y motivo o quieran desarrollar, digamos que un roadmap diferente, los que van a estar, digamos que liderando esa nueva, ese nuevo modelo o ese nuevo vertical van a ser Juan y Daniela. Entonces yo creo que es un punto bien importante. Bueno, súper interesante y hay varias cosas que me gustaría como resaltar y es precisamente, Juan, digamos que la pregunta iba un poco orientada a eso que decías tú de 2 veces o la mayoría de las veces debería venir como de la pasión, pero sí se nota muchas veces cuando uno trabaja con startups, gente que está empezando a emprender, que digamos que el mundo de las startups mueve tanta, como que las noticias son tan económicas que la gente muchas veces está inspirado. Entonces es súper valioso eso que dices de que es importante como estar conectado. Y también dices que estás invirtiendo en diferentes proyectos. Les pregunto, diferente, digamos, la forma en la que, o bueno, cuando ustedes analizan un emprendimiento, un emprendedor o quienes están detrás de la startup, lo están haciendo por plata como, o cuando están haciendo de verdad por pasión, como que ustedes lo notan, es algo que es una decisión. Yo creo que, digamos, sí, no digo que siempre en todos los casos te des cuenta, pero por lo menos cuando uno está hablando con alguien que está súper apasionado por un tema, pues se nota como esa energía, ese empuje, se conoce absolutamente todo, es mucho más, yo creo que transparente, sincero, como cuenta problemas, y creo que al final, en esa etapa tan temprana, lo que decía Felipe, pues yo creo que cada fondo tiene su forma de entender a los fundadores y de cómo analizarlos y tal, pero yo creo que uno realmente le está apostando al equipo, y entonces es más, pues por lo menos en lo que yo me fijo es realmente, pues obviamente, si el problema y lo que quiere resolver me hace mucho sentido, sí creo que es algo que puede ser pues muy grande y realmente disruptivo, y después sobre todo, si esa es la persona que yo creo que está uno apasionada a resolver eso, y si va a ser la persona que va a poder escalar ese problema, y la resolución de ese problema hacia adelante. Esas son las cosas que yo me fijo mucho. De acuerdo, yo creo que lo que estaba diciendo Juan es alinea bastante con, digamos que mi perspectiva. Yo creo que hoy en día, pues digamos que en el caso de nosotros que nos enfocamos mucho en etapas tempranas, que es digamos que presemilla, semilla, en donde típicamente el proyecto o digamos que la empresa puede ser eh, preventas o preproducto inclusive. Entonces creo que digamos que el enfoque por decirlo, del due diligence cambia un poco y uno se enfoca mucho más en el background que tiene el emprendedor o los emprendedores que están fundando la compañía, cómo quieren componer ese primer equipo, y digamos que hay diferentes procesos que uno puede ir manejando basado en el contexto de la compañía, pero te diría que eso es fundamental. También hay que entender muy bien el mercado, ¿no? Nosotros siempre nos enfocamos, digamos que en 5 Ts, y básicamente las 5 Ts son team, que es el equipo, como está diciendo Juan, la tecnología, entender también si esto es digamos que una empresa tecnológica o más bien está tratando de ofrecer un servicio no más. Creo que eso es bastante importante para la escalabilidad. El trend,
entender en qué digamos, qué trend tiene la compañía, si está en un trend que ya pasó o es un trend que está comenzando. El TAM, que es el tamaño de mercado, siempre nos gusta estar invirtiendo en mercados por encima de $1 billón. Y, y te diría que eso es como el enfoque que nosotros hacemos. Adicionalmente, nosotros manejamos un proceso de due diligence relativamente sencillo y todo arranca con una llamada introductoria con el fundador, entender un poco el modelo de negocio que está solucionando, cómo está conformando ese primer equipo y conocer al founder. Ya después de eso entramos en un deep dive en donde nosotros hacemos digamos que un research interno del mercado, de los competidores y cómo se está diferenciando para después, digamos que enviarle un due diligence questionnaire al emprendedor respondiendo ciertas preguntas que tenemos y ya después empezamos a hacer unas llamadas con todos los miembros del equipo, empezamos a validar con clientes si es que ya tiene clientes y de esta manera se va conformando, digamos que todo un investment memorandum, por decirlo así, para poder presentar la compañía en un investment committee, que es cuando se toma la decisión de inversión. Eso es, digamos que un poco como el proceso que nosotros hacemos y evaluamos. Vale, dentro de ese proceso, entonces ya hago una siguiente pregunta. Dentro de ese proceso, bueno, me imagino que claramente pues depende de la etapa en la que están analizando la empresa, pero digamos es una etapa en la que ya dices que pueden tener algunos consumidores como actos. ¿Qué tan importante para ustedes, o si de pronto se fijan o no se fijan, en una... Y hago el contexto, Juan, ahorita ya para que después, empezando de Foodology, que Foodology dicen que es un laboratorio de marcas, es decir, funciona como que construye a través de las marcas, es que se va Foodology. Esto es un poco para que Felipe nos cuentes cómo en ese estudio que ustedes hacen, ese due diligence de las startups, o las que pues estudian para ver si van a invertir, les importa o no les importa la marca, si se la toman en cuenta. Y ya para que después, Juan, nos hables tú cómo de Foodology ha funcionado partiendo de la base de que son marcas y que sobre la marca se construye el negocio. Entonces, ¿puedes empezar? Se me entrecortó un poquito, pero me estabas diciendo que básicamente qué tan importante era tener, digamos que ese registro de marca o digamos que intellectual property, o a qué te referías como tal, porque se me entrecortó. No necesariamente el registro de la marca, aunque sí preguntaba enfocado al registro de la marca, pero también a la marca en general, si tienen, no sé, un nombre definido, si hay un posicionamiento, no sé, como estrategia, o sea, si para ustedes es importante como toda esa estructura, simplemente se fijan en el negocio como estructura interna, no sé, todos los elementos que me acabas de decir. Yo creo que ambos elementos son importantes. El tener una marca digamos que es un valor intrínseco que le da valor, digamos que a la empresa como tal, y más que todo cuando están en un mercado, por decirlo, B2C, en donde digamos que se hace conocer con el cliente. Entonces te diría que eso lo tomamos en consideración y es un punto bien importante. Ya digamos que en cuanto a patentes o intellectual property, creo que todo depende del mercado o digamos que en el sector en que estén, porque creo que eso puede generar una barrera de entrada a competidores, lo cual le puede dar ese, digamos que first mover advantage en el sentido de que puede irse, digamos que comiendo el mercado, poniéndole un freno o de cierta manera, digamos que una barrera de entrada a la competencia. Entonces creo que esos son puntos importantes. Ya por el otro lado, nosotros también analizamos la parte financiera, la parte comercial, la parte tecnológica y la parte legal, en cuanto, digamos que la estructura de inversión. Entonces sí te diría que es bastante importante. Súper. Y por el lado, pues, de lo que me preguntabas, sí, claro que sí, digamos, para nosotros, pues vemos un valor enorme en las marcas que estamos creando. Al final, nosotros somos un startup que está en el mundo del consumo, digamos, yo le estoy vendiendo un producto a clientes y los clientes me van a recordar, pues, por las marcas que yo creo. Y nosotros siempre decimos que la marca es, pues, una de las ventajas competitivas más grandes que uno va a quedar creando en el largo plazo.
Entonces, tal vez en un negocio que sea B2B, que esté solucionando algo como muy especial en una empresa que puede dar mucho más igual la marca, porque lo que importa es como otros tipos de fundamentos, pero pues en el caso de Foodology importan muchísimo las marcas. Y para contarles pues un poquito más, digamos, lo que nosotros hacemos en Foodology, estamos construyendo la plataforma operativa más grande de Latinoamérica para escalar marcas de restaurantes. Y básicamente, pues, ¿qué significa esto? Tenemos, digamos, que una red de cocinas en toda la región, en este momento en 4 países, como tú me decías, Beatriz, y tenemos, digamos, la tecnología que nos permite, pues, operar todas esas cocinas y encima de esas cocinas, por decirlo así, creamos marcas y estas marcas existen únicamente en el mundo de los domicilios y los usuarios pueden encontrar estas marcas pues a través de diferentes canales de domicilio. Pero al final, volviendo al punto de, pues la marca en nuestro negocio es un componente enorme. Nosotros siempre decimos en Foodology tenemos que hacer 2 cosas demasiado bien y una es crear marcas inolvidables y marcas que logren, que la gente se logre conectar con esas marcas y 2 es vía tecnología ser capaces de tener una operación más eficiente que, digamos, los restaurantes tradicionales. Y esas son las 2 cosas que nosotros tenemos que hacer muy bien en Foodology y las marcas entonces pues pesan muchísimo. Claro, entonces ahí Juan te pregunto, entiendo que obviamente para Foodology, pues como dices tú, la marca es súper importante, pero importancia, obviamente, de tu modelo de negocio que está basado un poco en esas marcas, ¿qué tan importante otros tipos de emprendimiento o de startups darle fuerza a las marcas? ¿Qué tan importante es una marca? Pues yo creo que hay diferentes casos. Por ejemplo, pues te pongo el mismo ejemplo de Foodology. Foodology como, digamos, Foodology no es nosotros no tenemos una marca de comida que se llame Foodology. Nosotros tenemos otras marcas que son las que intentamos posicionar de cara al consumidor. Pero Foodology sigue Claro. siendo, digamos, una marca relevante para nosotros, por ejemplo, para atraer talento de cara a inversionistas, de cara a, sí, a posicionarnos como una compañía que está, digamos, creciendo y que la gente que se quiera unir. Entonces, en ese sentido, yo creo que para cualquier emprendimiento siempre va a ser clave posicionar su nombre o su marca, ya sea para generarle algún tipo de confianza al consumidor o para atraer el futuro talento que va a hacer que pues esa empresa crezca muchísimo. Entonces, de nuevo, como al ejemplo de una compañía que preste un servicio tal vez de B2B, pues igual yo creo que ellos le van a invertir muchísimo a la marca del startup o al nombre del startup, pues para que talento venga a esos emprendimientos. Entonces yo creo que en ambos casos es relevante, depende un poco el tipo de negocio, uno en qué está enfocado. Ok, y ahí les pregunto a los dos, digamos que ya quedó claro que para ustedes es importante, pero el día a día o como cuando se relacionan con las startups que están buscando, si entienden la importancia de la marca, que le dan la importancia que tiene la marca o están más enfocados como en los aspectos. Si quieres yo cojo esta y yo creo que en el caso nuestro, nosotros somos un fondo que se enfoca, digamos que tiene un overweight más en B2B. Te diría que hemos invertido mucho en B2B marketplaces, que es más que todo, digamos que cuando conectan, digamos que suppliers o fábricas con, digamos que tiendas. Entonces, de cierta manera, al nosotros estar enfocados digamos que invertir y estar enfocados en el B2B, digamos que la marca es el que hace, digamos que ese push para crear esa conciencia en el cliente final, ¿no? Entonces, el poder vender marcas que ya, digamos, que tienen ese valor agregado, que son conocidas, te ayuda también a ti a vender mucho más fácil el B2B. ¿Por qué? Porque pues la tienda que te va a comprar ese producto sabe que se vende un poco más. Entonces, cuando esta empresa que, digamos que lleva de punto A a punto B o conecta fábricas con tiendas, cuando sacan un nuevo producto, pues deben también
esforzarse con la fuerza de ventas para poder empezar a vender este producto. Entonces, creo que indirecta o directamente, ya sea B2B o B2C, la marca siempre va a empezar a tomar relevancia como ese top of mind de la gente y cada vez pues va a ayudar a que, digamos que se eficientice más la venta. Entonces, creo que por el lado de nosotros, no es algo que vamos a ver directamente, pero pues es algo que va a afectar la operación en el corto, mediano y largo plazo. Claro, y en los emprendedores que se startups a ustedes como en ese primer acercamiento, cuando están contando la historia, ¿importancia de eso o creen que todavía? Lo pregunto principalmente porque muchas veces, digamos, como en consultorías o en mentorías con emprendedores, tienen muchas veces el foco puesto como en otras cosas, como que, o sea, como que están tan metidos en la cosa de levantar plata, de que buscan inversionistas, que dejan un poco de lado la marca. No sé, te pregunto, es un poco si les pasa como ese primer acercamiento que tienen con ustedes. No sé, Felipe, si quieres responder. Sí, yo creo que en etapas tempranas, digamos que siempre tener la visión en el largo plazo de crear marca es importante. Sin embargo, yo te diría que en un primer momento, digamos que cuando está lanzando ese MVP, creo que lo principal es poder validar que el producto o servicio que se está ofreciendo en el mercado sea validado por el mercado, es decir, que lo compren, que lo adquieran. Y pues decirlo, para ponerte un ejemplo, en SaaS es cuando un cliente, digamos que paga digamos que una mensualidad y pues está ya con la empresa por lo menos un mínimo de 12 meses sin salirse y se ha incrementado esa cuenta, ¿no? A eso se le llama el Net Dollar Monthly Retention Rate, y te diría que si un cliente arranca pagando $10, en el largo plazo, si termina pagando 11, 12 o $15 mensuales por un lapso de más de 12 meses, te muestra que hay ya digamos que una aceptación por el servicio en el mercado. Entonces te diría que el emprendedor no se enfoque tanto en crear marcas de un principio, porque siempre crear marca va a ser costoso, pero si se logra generar valor y satisfacer al cliente final, creo que la marca se va a ir creando de una manera orgánica y en el momento en que ya tenga, digamos, un capital adicional, puede empezar a invertir un poco más en la marca, como lo vería yo desde mi punto de vista. Vale, Juan, ¿tú cómo lo ves de startups? No, yo opino pues muy parecido a Felipe. De nuevo, creo que depende mucho del tipo de negocio. En un negocio de consumo, creo que si en el pitch no están hablando de la marca, pues hay un problema porque la marca probablemente es lo que va a comunicar la mayoría de las cosas. Si es un negocio de otras cosas, creo que es más como es importante a medida que uno va creciendo para que esa marca se vuelva pues como más reconocida y el reconocimiento de marca le va a permitir muchísimo más fácil ganar más clientes y usuarios. Ok, bueno, vale, mil gracias. Entonces, la siguiente pregunta que tengo es, al principio también una de las diferencias que han salido pues a relucir a lo largo de la conversación y que quedaron súper claras al principio, es que la tecnología es una de las características de las startups. Y ahorita tú, Felipe, hablas un poco y todo funciona en torno a la tecnología, que como lo vemos nosotros, digamos, desde la creatividad aterrizada y pues propiedad intelectual, pues la tecnología es un poco la propiedad intelectual, es un poco mi pregunta va enfocada hacia ustedes que trabajan a través, pues digamos, que utilizan la tecnología todos los días. ¿Entienden la tecnología desde el mundo de las startups como propiedad intelectual o simplemente como esa herramienta que se utiliza para acelerar el negocio? Entonces, Juan, te lo pregunto, ¿tienen una estrategia basada en propiedad intelectual? ¿Son conscientes de eso? ¿O simplemente utilizan la propiedad intelectual, pues utilizan la tecnología para acelerar el negocio porque es el medio que tienen para hacerlo? No, digamos, yo creo que definitivamente, por ejemplo, en Foodology, la tecnología que estamos creando, pues vale muchísimo, ¿vale? Y de esa forma, como que sí, pues es una propiedad intelectual, es algo que nosotros desarrollamos
digamos, internamente, que le agrega muchísimo valor al negocio y que, pues, básicamente es por lo que un inversionista está invirtiendo en Foodology, porque nosotros vía tecnología estamos logrando hacer muchísimos procesos que un restaurante haría manualmente o que no haría, nosotros lo estamos resolviendo y automatizando pues vía tecnología. Entonces, desde ese sentido, 100%, y nosotros digamos que pues los diferentes productos que tenemos, pues todo eso está, digamos que en Estados Unidos pues registrado, y por ejemplo cuando un inversionista invierte en Foodology, de cierta forma te están pidiendo que tú no puedes pues simplemente como coger esa tecnología y dársela a alguien más, digamos, obviamente ellos valoran muchísimo pues lo que estamos creando ahí internamente, y eso es pues un valor agregado enorme. Entonces, pues yo diría que 100% si uno está enfocado en esa propiedad intelectual o como lo quiera llamar. Creo que propiedad intelectual suena como muy legal, pero es básicamente yo creé una tecnología que resuelve un problema y eso es lo que le está generando muchísimo valor a mi compañía. Claro, pues al final es algo que es de ustedes. O sea, tú dices que internamente esos procesos tecnológicos. Sí. Y lo hacen. Y al momento de buscar inversión, pues, pues como algo que es de ustedes. Creo que no te entendí muy bien la pregunta. Que tú me dices que toda esa parte de tecnología que utilizan en Foodology la desarrollan ustedes internamente. Sí. Está protegido por propiedad intelectual. Para entender, digamos, al momento ustedes de pedir una inversión o de hablar con un inversionista, muestran esa tecnología que ustedes la han desarrollado, la muestran como un activo de ustedes, como algo que genera valor para que el inversionista de forma se sienta, pues como que entienda un negocio distinto y quiere invertir, como que tenga más seguridad de lo que está invirtiendo. Sí, totalmente. Digamos, nosotros, es más, tenemos una política básicamente que si vamos a hablar con un inversionista y si le gusta el negocio, tiene que haber una sesión para que entienda un poco lo que estamos desarrollando a nivel de tecnología, porque pues ahí es donde sentimos que a todo el mundo se le abren los ojos y ven como el valor de como, ok, esto con esta tecnología sí puede llegar a ser enorme. Entonces, pues 100%. Vale, vale, súper interesante, mil gracias. Y entonces, Felipe, ya como inversionista, cuando estás haciendo el análisis, ese primer due diligence de, pues, de las startups que se te presentan, ¿le das fuerza como a esa parte de propiedad intelectual? ¿Cómo analizan o cómo es como el acercamiento con esos elementos, con la tecnología, pues, de elementos más? Yo creo que ahí Juan tocó un punto muy válido, ¿no? Yo creo que a veces hay empresas que se basan o que usan tecnología de un tercero para, digamos que, desarrollar su modelo de negocio, su empresa, y ahí es donde creo que la empresa no está generando un valor interno. En el caso de Foodology, como lo dice Juan, la tecnología la desarrollan ellos internamente, por lo cual las eficiencias y digamos que toda esta productividad que están generando, digamos que toda esta automatización tecnológica es de ellos. Ahí es donde hay un valor importante. Entonces yo creo que cuando una empresa está usando tecnología de un tercero, es digamos que un punto que no va a favor de la compañía, porque te diría que la tecnología la tiene un tercero, entonces pues siempre van a depender de ese tercero. Entonces el valor agregado que están generando con la tecnología es de un tercero y no de ellos. Entonces eso es un punto muy válido. Nosotros para evaluar digamos que las tecnologías, uno, nos gustaría entender si la tecnología que están usando hoy en día, qué otro competidor, digamos que tiene algo parecido para poder compararlos. Nos asesoramos mucho de advisors, pues de cierta manera nosotros no tenemos el conocimiento tecnológico de todas las industrias y todos los sectores, sino que nos asesoramos de digamos que un asesor que conozca esa tecnología para que nos diga qué tan avanzado está y en dónde les podemos ayudar, ¿no? Porque a la larga aquí no es de simplemente invertir, sino de invertir y cómo poder ayudar al emprendedor. Entonces, si digamos que asesor puede, digamos que darles una asesoría o de cierta manera trabajar con el emprendedor en un plan de cómo puede mejorar la tecnología, también digamos que lo haremos.
y creo que eso es muy válido, ¿no? No, creo que vale la pena recalcar que no es que nosotros conozcamos o sepamos cuál es la tecnología correcta, sino que nos apoyamos en una red de advisors que tenemos en diferentes industrias. Entonces ahí me surge una pregunta y es, si se te presentan, digamos, como dos startups, y otra que utiliza la guía de un tercero, que es simple hecho hace, digamos que crea una diferencia en la forma de valorar, de invertir o no. Yo creo que si te entendí, es si una compañía usa tecnología de un tercero y la otra la tiene propia. Exacto, si una la pone y la Es- otra la tiene, la Sí, yo creo que eso es un usa de un tercero. punto totalmente fundamental, primero que todo porque la escalabilidad que va a tener una empresa va a estar basada en digamos que la manera que pueda desarrollar tecnología, mientras que otra siempre va a depender de un tercero, ¿no? Entonces, pues va a ser mucho más flexible internamente la empresa que tiene la tecnología. Sin embargo, no significa que una sea correcta y la otra sea incorrecta, ¿no? Creo que hoy en día hay muchas empresas que usan tecnología de terceros para poder desarrollar rápido y hacer un go-to-market rápido al mercado. Entonces creo que no es malo usar tecnología de un tercero, pero pues tenerla internamente te puede generar, digamos que una escalabilidad mayor si eso es el core business de tu negocio, ¿no? Si lo estás haciendo simplemente para poder llegar a ofrecer un servicio, que es lo que estás haciendo innovador, creo que ahí sí vale la pena. Entonces, digamos que no es que haya una razón o una respuesta correcta o incorrecta, simplemente que son diferentes maneras de hacer go-to-market. Hoy en día, con Open Banking, con todo esto, pues digamos que de la manera de integrarse a través de APIs y plugins, creo que el poder usar diferentes tecnologías de terceros te puede ayudar a ti a hacer un go-to-market más rápido, a diferencia de tener que crear una tecnología desde cero. Entonces, no es que haya una respuesta correcta o incorrecta, sino que todo depende del business model en el largo plazo, a dónde quieres llegar, porque mucho emprendedor te puede decir, mira, yo voy a usar y me voy a apalancar de estas tres tecnologías que ya hay para hacer un go-to-market, validar el producto, validar el servicio, y en dado caso de que eso funcione de una manera correcta, ya yo me dedico a desarrollar la tecnología internamente. Entonces, de cierta manera, se vuelve un modelo un poco más asset light en un principio para ya después desarrollar su tecnología internamente. Entonces, como te digo, son dos maneras que hay que analizarlas dependiendo de cómo es el core business del negocio. Entonces, esa te diría que sería como una respuesta un poco más completa. Sí, vale, quedó clarísimo. Bueno, pues muchas gracias. Digamos, para cerrar, terminar, la última pregunta es, digamos que algo que hemos visto mucho constantemente en las noticias y en lo que se basa un poco en las startups es en las rondas y el capital que levantan para poder acelerar y cumplir como su propósito. Digamos que una de las críticas hoy en día a las startups es que, pues precisamente lo que decíamos un poco al principio del modelo de negocio, que levantan mucho capital pero no hacen rentabilidad. Entonces la pregunta, teniendo en cuenta, digamos, hoy en día la situación en la que está y ya lo que hablamos de lo que ha cambiado y sobre lo que hay que enfocarse, ¿creen que el número de rondas y el capital levantado es una métrica de, es decir, puede decirse que una startup es más o menos exitosa por la cantidad de rondas y por el capital que ha levantado? Juan, si quieres tú empezar. Yo creo que no necesariamente, digamos, hay compañías que han empezado y levantan una ronda seed y inmediatamente encuentran pues un producto que es una locura y que es súper rentable y lo escalan y después terminan vendiendo la compañía y hicieron una ronda o dos rondas. Entonces yo creo que no necesariamente, digamos, a- digamos que el indicador de cuánto capital uno ha levantado no necesariamente está relacionado con que una startup sea muy buena o no. Entonces pues mi respuesta es no. Ya dicho esto, pues claramente como que en la mayoría de los casos, porque creo que lo que estoy hablando son casos como muchísimo más específicos o puntuales donde pasa esto, pues el tipo de compañías que están en el mundo de capital de riesgo, pues sí tiene que levantar una serie de rondas a medida que va creciendo. Eh, y entonces, pues cuando uno levanta una ronda,
pues es un indicativo probablemente de que uno logró pasar de punto A punto B y ahora quiero pasar a punto C, y para pasar a punto C pues necesito tal vez más capital para llegar ahí, y pues de cara, digamos que al mercado, pues sí puede dar, digamos que una intuición o algo de como, oigan, a esta compañía le está yendo bien. Pero después tal vez también tú ves muchísimas compañías que pues hace 2 años levantaron muchísimo dinero, 300, 400 millones de dólares, y pues hoy valen cero. Y cuando levantaron toda esa plata, todo el mundo decía, wow, yo quiero trabajar ahí, es increíble, como que cómo lo lograron, y pues un año después ya no existen. Entonces, pues no necesariamente como el tamaño de la ronda o los inversionistas que están detrás, o esto es como lo que importa. Yo creo que lo que importa de nuevo y que hablamos al inicio son los fundamentales, el problema que uno está resolviendo y la calidad de los emprendedores que están detrás de esos emprendimientos. Por mi lado, Buenísimo, Juan. yo, Felipe. yo alineo 100% con lo que dice Juan, ¿no? Yo creo que es muy relativo, digamos que la cantidad de capital que se levante o la cantidad de rondas que se levanten. Yo creo que es importante entender qué tipo de modelo de negocio es, ¿no? Hoy en día hemos visto muchos capital intensive business que requieren de levantar mayores rondas de capital, mientras que por otro lado hemos visto otros modelos de negocio que son más asset light, en el que no necesitan, digamos que, tanto capital para crecer. Entonces, en este dos tipos de modelo de negocio, digamos que un asset light model puede que no levante tanto capital, no levante tantas rondas y llegue a una valorización bastante alta, mientras que por el lado del modelo que es un poco más capital intensive puede que levante rondas más rápido, pero requiera de más capital para poder seguir creciendo y poder llegar a esa escala que necesita, de una manera en la que necesita mucho capital. Entonces, 100% de acuerdo con Juan. Yo creo que aquí volvemos al mismo punto, ¿no? Aquí están, digamos que, comenzando un emprendimiento para crear una empresa rentable, con fundamentos y economics. Entonces, yo creo que ese es como el long-term vision en el cual un emprendedor debe estar siempre pensando desde el momento cero, en el que quiere crear una compañía para quedársela, ni siquiera para venderla. Creo que los emprendedores que están comenzando a pensar de que voy a empezar una empresa de logística para que me compre FedEx o UPS, esa no es la manera de pensar. Yo creo que los negocios hay que crearlos para quedárselos. Si uno piensa así, los negocios, después va a llegar a alguien que te va a ofrecer, ¿no? Entonces, eso es una de las maneras que a nosotros nos gusta, que piensen los emprendedores. Buenísimo, Felipe. Mil gracias. Me encanta esa última como comentario que hiciste. Creo que es muy ahorita con el auge y como con la gente que quiere como hacer plata de cualquier manera. Entonces, pues muchas gracias a los dos por aceptar la invitación. Muy interesante. Aportó mucho como en su experiencia. Y pues nada, esperamos volver a tenerlos pronto por acá. Buenísimo. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, Beatriz, por la invitación. Un gusto haber Un compartido gusto, contigo hoy. Felipe. Éxitos, que estén bien. Hasta luego. Un abrazo, bye bye. Que estén bien.